La tarde estaba bañada en una luz dorada que resplandecía sobre los rascacielos de Dubái, proyectando sombras largas y cálidas sobre las calles. Khaled conducía por la avenida principal, observando sin mucho interés el ir y venir de turistas y residentes. Como heredero de una de las familias más influyentes de los Emiratos Árabes, estaba acostumbrado al lujo y la opulencia de su ciudad, pero había algo en ese día que lo hacía sentir extraño, atrapado entre sus pensamientos y una inquietud inexplicable. Al detenerse en un semáforo, su mirada se fijó en una figura distinta entre la multitud. En la soledad de su habitación, Khaled repasó cada palabra de su conversación con María Elena, sintiendo que con cada paso que daba hacia ella, una parte de su vida tradicional se desmoronaba. Su vida, construida paso a paso y decisión tras decisión, era un recordatorio constante de que el amor verdadero no conoce barreras ni límites. Era una mujer joven, con una sonrisa vivaz y una expresión que parecía desafiar el paisaje que la rodeaba. Aunque la relación con su padre seguía siendo tensa y distante, Khaled entendía que algunos cambios tomaban tiempo, y aunque había dolor en esa separación, ya no sentía rencor ni remordimientos. Algo en ella capturó la atención de Khaled de inmediato. La mujer, con cabello oscuro y suelto que caía en ondas sobre sus hombros, observaba todo a su alrededor con un asombro que Khaled encontró fascinante. En un lugar donde muchos escondían sus emociones tras máscaras de indiferencia o orgullo, ella irradiaba una autenticidad que lo desarmó. Cuando el semáforo cambió a verde, él dudó antes de acelerar y, sin pensar demasiado, giró para seguirla a pie, como si una fuerza invisible lo impulsara a acercarse. Los pasos de Khaled, usualmente calculados y seguros, se tornaron más ligeros mientras se aproximaba a esa desconocida que ya lo había hipnotizado sin siquiera mirarlo. Con cada paso que daba, Khaled sentía que el ruido y la velocidad de la ciudad se desvanecían, quedando solo él, la mujer y una curiosidad que lo abrazaba por dentro. Finalmente, cuando estuvo lo suficientemente cerca, se aclaró la garganta y se atrevió a decirle algo. La mujer se giró sorprendida y su mirada encontró la de Khaled. Él le sonrió con una mezcla de nerviosismo y encanto que no solía mostrar, pero ella no retrocedió, ni pareció incómoda. En lugar de eso, le devolvió la sonrisa, abierta y llena de una naturalidad que a él le pareció refrescante. «Hola», dijo ella con un acento que Khaled reconoció como mexicano. «¿Puedes recomendarme algún lugar interesante por aquí?» Ese simple gesto de acercamiento inició una conversación entre ellos, llena de preguntas y risas que sorprendieron a Khaled, como si ambos compartieran una conexión inmediata y sin esfuerzo. Ella le dijo que se llamaba María Elena, y que había llegado a Dubái en busca de aventuras, escapando de la rutina y los compromisos de su propia vida en México. Khaled, acostumbrado a relacionarse de manera formal y contenida, se sintió desarmado ante la espontaneidad de María Elena. Ella hablaba con entusiasmo de sus viajes y experiencias, mientras él la escuchaba en silencio, fascinado por cada palabra, por cada gesto. Mientras Khaled la guiaba a través de las calles, mostrándole algunos de los rincones ocultos de la ciudad, sintió que, por primera vez en mucho tiempo, alguien lo veía no solo como el heredero de una familia poderosa, sino como un hombre común, lleno de deseos y dudas. La ciudad parecía transformarse a su alrededor. Lo que antes era un paisaje rutinario, ahora se llenaba de matices y emociones nuevas. Khaled se descubrió riendo y disfrutando de la compañía de María Elena, sintiendo un peso menos en el pecho, como si los minutos a su lado le permitieran respirar con más libertad. El sol comenzó a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos rosados y anaranjados, y Khaled se dio cuenta de que habían pasado horas juntos sin que el tiempo pareciera importar. María Elena mencionó que debía regresar a su hotel, y aunque él sabía que debía dejarla ir,
Una parte de él deseaba continuar esa conversación para siempre. Cuando se despidieron, la promesa de un próximo encuentro quedó en el aire, cargada de esa tensión suave y silenciosa que ambos compartían sin necesidad de palabras. Khaled la observó alejarse, y mientras lo hacía, una sensación de anhelo y expectativa comenzó a crecer en su interior. Conduciendo de vuelta a casa, Khaled se encontró perdido en pensamientos, recordando cada palabra, cada risa de María Elena. Khaled, al ver a sus hijos por primera vez, sintió que su corazón estallaba de emoción y gratitud. En su mente repasaba aquella conversación, cada gesto que ella había hecho, cada mirada que le había dirigido. Él sabía que su vida, marcada por las obligaciones familiares y las expectativas sociales, no dejaba espacio para relaciones espontáneas ni para conexiones tan profundas. Sin embargo, por primera vez, sintió el impulso de desafiar esas normas, de explorar el sentimiento inexplicable que María Elena había despertado en él. Los días siguientes, Khaled no pudo dejar de pensar en María Elena. Entre risas y miradas cómplices, se entregaron a conversaciones cada vez más profundas, explorando temas personales y sueños que, hasta entonces, habían guardado en silencio. En sus recuerdos, la imagen de ella se hacía cada vez más clara. Su risa, la forma en que sus ojos brillaban al hablar de sus sueños y el modo en que su presencia parecía iluminar cualquier espacio. Era una sensación que lo desconcertaba y al mismo tiempo lo atraía, como si cada momento en su compañía hubiera sido un fragmento de libertad que no sabía que deseaba. Sin poder contener su impulso, decidió contactarla. Tomó su teléfono y después de unos segundos de duda, le envió un mensaje invitándola a recorrer algunos de los lugares más desconocidos de Dubái, sitios que pocos turistas conocían y que él sabía que ella disfrutaría. La respuesta de María Elena llegó pronto, y su entusiasmo era evidente. Al final de la ceremonia, Khaled y María Elena compartieron una cena íntima con sus amigos, un momento lleno de risas y de palabras de aliento para la nueva familia que estaban formando. La misma tarde, se encontraron en un café discreto, lejos de los lugares lujosos donde Khaled solía reunirse con socios de negocios o amigos de la familia. Al verla, se dio cuenta de que cada minuto a su lado le mostraba una nueva faceta de esa mujer que parecía no tener miedo a nada. María Elena estaba llena de historias sobre su vida en México, su familia, sus amigos y sus planes para explorar el mundo. Mientras hablaba, Khaled sintió que sus propios sueños, alguna vez reprimidos, comenzaban a emerger y le confesó a María Elena su deseo de viajar, de conocer culturas distintas, lejos de la rigidez que lo rodeaba. Mientras caminaban por calles menos transitadas, Khaled empezó a mostrarle lugares que pocos conocían, alejados de la brillante superficie de la ciudad. Fueron al casco antiguo de Dubái, donde las construcciones tradicionales y los mercados mostraban la esencia de un Dubái que estaba desapareciendo entre los rascacielos y el modernismo. Khaled le explicó que, de niño, solía ir allí con su abuelo, quien le contaba historias de la ciudad cuando aún era un puerto pesquero y comercial. Recordando esas anécdotas, sintió un atisbo de nostalgia y vulnerabilidad que rara vez compartía con alguien. Los días siguientes estuvieron llenos de preparación y expectativa. María Elena escuchaba con atención, sin interrumpir, y Khaled sintió que, a diferencia de muchos otros, ella no lo juzgaba ni lo veía solo como un heredero. Esa autenticidad en su trato, esa falta de presunción, le permitieron abrirse más de lo que jamás había hecho con alguien fuera de su círculo familiar. Su sonrisa cálida y su risa espontánea contrastaban con el mundo lleno de formalidades y restricciones en el que él había crecido. Mientras trataba de procesar la noticia, una serie de pensamientos cruzaron su mente. Khaled la recibió con cortesía, aunque en el ambiente flotaba una tensión palpable. A cada paso,
Khaled notaba cómo María Elena lo hacía sentir libre, como si el peso de su apellido y de las expectativas familiares se desvaneciera. Llegaron a la orilla de un canal antiguo, donde los barcos de madera aún navegaban llevando mercancías, y se sentaron a ver el atardecer. Teresa lo miró con firmeza, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y dignidad. El silencio entre ellos se llenó de una complicidad tranquila, una conexión que no necesitaba palabras. Khaled sintió cómo sus pensamientos y emociones se entrelazaban con los de ella en ese espacio suspendido en el tiempo. A medida que el sol descendía y bañaba la ciudad con una luz dorada, Khaled tomó la mano de María Elena y ambos se miraron sin necesidad de hablar, compartiendo un momento que sabía único y precioso. Mientras el cielo se oscurecía y las primeras luces de la noche comenzaban a brillar sobre Dubái, Khaled supo que su vida había cambiado. Las horas con María Elena no eran solo momentos robados a su rutina, eran fragmentos de una realidad distinta que anhelaba explorar. Su mundo, antes tan estructurado y seguro, ahora le parecía limitado, y el impulso de estar con ella se convertía en algo que no podía controlar. En el silencio compartido, Khaled sintió que su alma y su corazón le hablaban con una claridad que nunca antes había sentido. Esa noche, al despedirse, Khaled no necesitó prometerle que se verían otra vez. Ambos sabían que se buscarían, que la atracción entre ellos era más fuerte que cualquier excusa o reserva. En el camino de regreso, Khaled no dejaba de sonreír, sintiendo una mezcla de paz y expectación, como si el futuro le trajera la promesa de un cambio que sin saberlo había estado esperando. A medida que pasaban los días, Khaled y María Elena se adaptaban a la vida familiar con los gemelos, un desafío lleno de aprendizaje y de amor. El siguiente encuentro de Khaled y María Elena fue aún más intenso. En una noche cálida, se encontraron en un restaurante tradicional, uno de esos lugares apartados que Khaled amaba por su sencillez y autenticidad. Khaled, inspirado por la autenticidad de María Elena, comenzó a abrirse más de lo que nunca había hecho. Sin embargo, mientras hablaban, una sombra de preocupación empezó a deslizarse en sus pensamientos, una preocupación que no había compartido aún. Khaled sabía que el vínculo que sentía por María Elena se estaba volviendo demasiado importante para ser ignorado, pero también era consciente de los compromisos que lo aguardaban en el otro lado de su vida. Durante su niñez y juventud, le habían inculcado con firmeza que su deber hacia la familia estaba por encima de cualquier sentimiento personal. Su destino, como el de muchos en su situación, ya había sido parcialmente trazado. Estaba comprometido para casarse con Teresa, una joven de su misma ascendencia y del círculo social más selecto de Dubái. Era un matrimonio arreglado, una alianza pensada para consolidar las fortunas y la influencia de ambas familias. Cuando la conversación entre ellos giró hacia el futuro, Khaled sintió que debía ser honesto con María Elena, aunque temiera su reacción. Tomó aire y con voz firme, pero cargada de emociones, le reveló la verdad sobre su compromiso con Teresa. Explicó cómo, desde su juventud, la tradición familiar le había impuesto esa unión, y cómo la presión de sus padres para cumplir con el acuerdo era una carga que él había aceptado sin cuestionar hasta que la conoció a ella. María Elena lo escuchaba en silencio, y aunque intentó mantener su expresión serena, Khaled pudo ver en sus ojos una mezcla de decepción y dolor. La revelación fue un golpe inesperado para María Elena, quien había empezado a pensar que su relación con Khaled podría ser algo más que una simple aventura. Finalmente el día llegó. En su mente, las imágenes de los momentos compartidos se desmoronaron, reemplazadas por una sensación de traición. María Elena, siempre franca y directa, le preguntó si realmente la veía como alguien importante o si solo había sido una distracción de sus deberes.
Para él era un acto de valentía y una declaración de sus verdaderas intenciones. Khaled, herido por la frialdad de sus palabras, le aseguró que lo que sentía por ella era real, que jamás había experimentado una conexión tan fuerte. Pero también admitió que la situación era mucho más compleja de lo que ella podría imaginar. La tensión entre ellos creció en ese instante, creando una distancia emocional que ambos sentían como un abismo. Khaled intentó explicarle cómo las tradiciones de su familia lo mantenían atado, cómo el respeto a sus ancestros y las expectativas de su padre eran cadenas invisibles que habían determinado cada paso de su vida. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Khaled sabía que lo que sentía por María Elena lo estaba llevando a cuestionar esas mismas tradiciones. Cada día a su lado era una invitación a rebelarse, a luchar por algo que le pertenecía solo a él y no a su familia. Unidos por un amor prohibido, se abrazaron en silencio, conscientes de que el futuro era incierto, pero decididos a luchar hasta el final. A pesar de sus palabras, María Elena estaba profundamente herida. Aunque entendía las presiones de su familia, no podía soportar la idea de ser la otra, alguien que no tenía un lugar legítimo en la vida de Khaled. Con voz temblorosa, le confesó que no podía imaginarse compartiendo a la persona que amaba y que necesitaba tiempo para reflexionar sobre su relación. Khaled, incapaz de detenerla, observó cómo se levantaba y se marchaba del restaurante, llevándose consigo el brillo y la alegría que había llenado su vida desde que la conoció. Había pasado unas semanas desde que ella y Khaled decidieron dar una oportunidad a su amor, y el peso de la incertidumbre la acompañaba en cada paso. Khaled se quedó solo, rodeado del silencio del restaurante, sintiendo el peso de sus decisiones como nunca antes. Comprendió que, si quería realmente estar con María Elena, debía tomar una postura clara y enfrentar las repercusiones de su elección. Pero también sabía que desafiar a su familia sería un acto que pondría en riesgo no solo su relación con ellos, sino también la estabilidad de todo lo que conocía. Ambos se dieron cuenta de que, aunque sus caminos nunca se unirían como pareja, habían aprendido algo valioso del otro, algo que los transformaría para siempre. Esa noche, mientras caminaba por las calles desiertas de Dubái, Khaled se debatía entre el deber y el amor, en una lucha interna que no sabía si podía ganar. María Elena, al enterarse de la despedida de Teresa, sintió una mezcla de alivio y empatía. El regreso a su hogar fue sombrío. Sabía que la decisión que debía tomar lo cambiaría para siempre, y aunque el miedo lo dominaba, también sentía un nuevo destello de libertad, una sensación de que, por primera vez, estaba a punto de tomar control sobre su propio destino. Sostuvo a sus pequeños en brazos, contemplando cada rasgo y reconociendo en ellos la unión de dos mundos, de dos almas que habían luchado contra las normas para estar juntos. Pasaron los días y la distancia entre Khaled y María Elena se tornó dolorosa. Ambos intentaban continuar con sus vidas, pero el vínculo entre ellos se negaba a desvanecerse. Khaled sentía cada vez más la presión de su familia, quienes, al notar su distracción, le recordaban constantemente su compromiso con Teresa. Nur y Omar sabían que, en su familia, el amor era la norma más importante y que sus padres habían hecho todo lo posible para ofrecerles una vida en la que pudieran ser ellos mismos sin limitaciones ni expectativas impuestas. Poco a poco, Khaled sintió que su elección no solo había impactado su vida, sino que también había plantado semillas de cambio en la mentalidad de quienes lo rodeaban. Él, sin embargo, se encontraba atrapado en una lucha interna. Sus pensamientos siempre volvían a María Elena, a sus risas compartidas, a sus confesiones profundas y a la libertad que ella representaba. No podía negar que su amor por ella había crecido y que su vida ya no tenía sentido sin su presencia. Teresa llegó a la residencia de Khaled con un propósito claro, dispuesta a decir adiós y a liberarse de un compromiso que no tenía futuro.
María Elena, por su parte, intentaba mantenerse fuerte, repitiéndose que la distancia era lo mejor para ambos. Sin embargo, cada rincón de Dubái le recordaba a Khaled. No importaba cuán lejos tratara de ir o cuántas actividades intentara emprender, la sombra de su relación con él la perseguía, y el dolor de no estar juntos se hacía más intenso con el tiempo. La situación se volvió insostenible cuando Khaled, incapaz de soportar la ausencia, decidió buscarla para hablar, aunque eso significara desafiar a su familia y poner su reputación en riesgo. Una noche, Khaled se presentó en el hotel donde María Elena se alojaba, decidido a enfrentarse a sus sentimientos y a no perderla. Cuando ella lo vio aparecer en la puerta, sus emociones se mezclaron entre la sorpresa y el anhelo. Khaled, con una sinceridad que no había mostrado antes, le pidió que lo escuchara. Le confesó cuánto la extrañaba y cuánto estaba dispuesto a arriesgar por ella. Aunque sabía que el camino sería difícil, no quería una vida vacía al lado de alguien a quien no amaba. María Elena, emocionada por su determinación, escuchó cada palabra sin interrumpirlo, dejando que sus propios sentimientos surgieran nuevamente. En ese instante, ambos comprendieron que no podían continuar ignorando la intensidad de su amor. Sin embargo, la realidad los golpeó con fuerza. El compromiso de Khaled con Teresa seguía en pie y representaba una barrera casi infranqueable. Khaled le explicó a María Elena cómo Teresa había sido parte de su vida desde la infancia y cómo sus familias habían planeado su unión como un símbolo de alianza y respeto entre generaciones. Sin embargo, le aseguró que para él, esos compromisos impuestos ya no tenían sentido si no era con la mujer que realmente amaba. La decisión de Khaled de luchar por su amor con María Elena no tardó en hacerse evidente en su círculo cercano. Los rumores sobre su relación clandestina llegaron hasta los oídos de Teresa, quien, sintiéndose traicionada y amenazada, decidió enfrentar a Khaled en un intento de que regresara a su compromiso. Teresa lo visitó en su casa y, sin rodeos, le exigió una explicación. Khaled, incapaz de ocultar sus sentimientos, le confesó que estaba enamorado de otra mujer y que no tenía intención de seguir adelante con el matrimonio arreglado. Teresa, sorprendida por la sinceridad de Khaled, lo miró con una mezcla de furia y desilusión. Khaled, profundamente conmovido, le agradeció también por su comprensión y por la dignidad con la que había manejado una situación tan compleja. La confrontación con Teresa fue dolorosa, pero también liberadora. Khaled sintió que, por primera vez, estaba tomando el control de su vida, enfrentándose a los compromisos impuestos que tanto lo habían agobiado. Teresa, aunque dolida y con el orgullo herido, le dejó claro que no aceptaría ser una segunda opción y que si él deseaba estar con otra mujer, debería enfrentar las consecuencias de su decisión. Al marcharse, Teresa se llevó con ella el último lazo que unía a Khaled a su vida tradicional, dejándolo a un paso de la libertad que tanto anhelaba. Esa noche, Khaled y María Elena se encontraron en un pequeño parque escondido, lejos de las miradas inquisitivas y del bullicio de la ciudad. Bajo el manto de las estrellas, Khaled le tomó las manos y le prometió que lucharía contra cualquier obstáculo para estar con ella. María Elena, conmovida por sus palabras, aceptó darle una nueva oportunidad, aunque sabía que el camino sería difícil y que tendrían que enfrentarse a los prejuicios de una sociedad que los miraba con recelo. El amor entre Khaled y María Elena renació en medio de la oscuridad, como una flor que florece en el desierto. Ambos sabían que estaban en peligro, que sus decisiones desafiaban las normas y costumbres de sus mundos. Sin embargo, el deseo de estar juntos, de construir una vida compartida, era más fuerte que cualquier miedo. El sol iluminaba las calles de Dubái, pero en el corazón de María Elena reinaba una tormenta de emociones. Sin embargo, aquella mañana una noticia inesperada cambió el rumbo de su vida. María Elena
Tras varios días sintiéndose fatigada y con malestar, decidió hacerse un chequeo médico, y fue entonces cuando el doctor, con una sonrisa y voz suave, le informó que estaba esperando no uno, sino 2 bebés. Al principio, María Elena sintió una mezcla de sorpresa y confusión. Nunca había imaginado que se encontraría en esa situación, menos aún en una ciudad tan lejana a su hogar y en una relación que desafiaba tantas normas y expectativas. Sabía que este embarazo cambiaría su vida para siempre y que Khaled tendría que enfrentar decisiones aún más difíciles que antes. La responsabilidad que ambos compartían ahora era abrumadora, y ella dudaba si Khaled estaría dispuesto a enfrentar las repercusiones de criar a esos hijos fuera de la estructura familiar y tradicional de la cual él provenía. Esa misma tarde, María Elena decidió hablar con Khaled. Sabía que no podía ocultar algo tan importante y que él tenía derecho a saber lo que estaba por suceder en sus vidas. Cuando se encontraron, sus palabras fueron directas, aunque su voz temblaba. Khaled, al escuchar la noticia, quedó en shock. Sus ojos se llenaron de una mezcla de asombro y temor, y su rostro mostró un torbellino de emociones. Durante varios segundos no pudo decir nada, y en su mente solo reinaba el impacto de la revelación. La vida que imaginaba para él y María Elena ahora tomaba una dirección que nunca habría anticipado. Después del primer momento de sorpresa, Khaled sintió una profunda alegría en su corazón. La idea de tener hijos con María Elena le daba una sensación de plenitud y propósito que no había experimentado antes. La imaginaba como madre de sus hijos y la posibilidad de formar una familia juntos le parecía más valiosa que cualquier tradición o compromiso. Con voz firme, le aseguró que estaría a su lado y que a pesar de las dificultades que les esperaban, lucharía por mantener su amor y proteger a su futura familia. Sin embargo, ambos sabían que la situación no sería sencilla. La noticia del embarazo pondría a prueba el carácter de Khaled y su determinación para desafiar las normas de su familia. Sabían que los padres de él, especialmente su padre, no aceptarían esta unión sin resistencia. Khaled, consciente de las implicaciones, decidió que el primer paso era informar a su familia, a sabiendas de que la reacción sería severa. Los días en los que su vida se basaba en el deber y la complacencia estaban llegando a su fin. En el momento en que Khaled reveló la noticia a sus padres, la tensión en la sala fue palpable. Su padre, al escuchar sobre el embarazo de María Elena, lo miró con frialdad y desaprobación, exigiendo una confirmación médica para asegurarse de que todo era cierto. Khaled, sin perder la calma, aceptó esa condición, decidido a defender su decisión y a proteger a María Elena y a los gemelos que estaban en camino. Sentía que este era su momento para enfrentar a su familia y establecer el camino que deseaba seguir, aunque fuera en contra de las expectativas de todos. Cuando los resultados médicos confirmaron el embarazo de gemelos, el conflicto alcanzó su punto más crítico. Khaled se encontraba atrapado entre la presión familiar y su deseo de construir una vida junto a la mujer que amaba y los hijos que esperaban. Sus padres, aferrados a las tradiciones y al control de su linaje, le dejaron claro que, si continuaba con María Elena, tendría que enfrentar las consecuencias, incluso la posibilidad de perder su herencia y su lugar dentro de la familia. Sin embargo, Khaled no retrocedió. Con una determinación que nunca antes había mostrado, defendió su decisión de estar junto a María Elena y formar una familia basada en el amor y no en las imposiciones. Sabía que no sería fácil y que la vida que planeaban no encajaría en los moldes tradicionales. Aún así, en su corazón estaba convencido de que había encontrado algo más grande que cualquier fortuna o estatus. Había encontrado un amor verdadero y con él la oportunidad de construir un futuro auténtico y libre. Al salir de la reunión familiar, Khaled sentía una mezcla de alivio y temor. Al mismo tiempo que había dado un paso decisivo en su vida, sabía que las pruebas apenas comenzaban.
Mirando al cielo de Dubái, ahora cubierto de estrellas, se sintió lleno de esperanza. Había elegido el amor, y en su pecho latía la certeza de que esa elección era el camino correcto para él, para María Elena y para los hijos que estaban por llegar. Khaled regresó a casa aquella noche con la mente abrumada y el corazón dividido. Sabía que las palabras que había pronunciado frente a su familia marcaban un antes y un después en su vida. Los ecos de la conversación con su padre resonaban en su mente, llenos de reproches y advertencias. Sabía que no era fácil para ninguna mujer soltar un compromiso de vida, y más aún en un contexto donde las expectativas familiares y sociales pesaban tanto. Su padre le había dejado claro que, si insistía en seguir adelante con María Elena y sus futuros hijos, tendría que renunciar a sus derechos como heredero y desvincularse de la familia. Khaled descubrió una faceta de sí mismo que nunca había imaginado, la de un padre que, a pesar de sus miedos, estaba dispuesto a darlo todo por sus hijos. Khaled, por más dolorosa que fuera la posibilidad de perder su herencia, no estaba dispuesto a abandonar a María Elena y a sus hijos. Sentía que, en esa decisión, había encontrado su propósito verdadero. María Elena, al enterarse de las consecuencias que Khaled estaba dispuesto a enfrentar, lo miró con una mezcla de gratitud y preocupación. Para ella era un acto de amor inmenso, pero también un sacrificio que no podía tomar a la ligera. Sentía que su llegada a la vida de Khaled había trastocado por completo su mundo y que él estaba arriesgando demasiado. Aunque lo amaba profundamente, le resultaba difícil aceptar que él renunciara a su familia y a todo lo que había conocido por estar con ella. En su interior, una voz le decía que debía protegerlo, aunque eso significara renunciar a sus propios sentimientos. Decidida a aclarar sus dudas, María Elena le pidió a Khaled que se reunieran en un lugar tranquilo, lejos de la presión y las miradas familiares. Se encontraron en un parque a las afueras de la ciudad, rodeados de silencio y bajo un cielo cubierto de estrellas. Allí, María Elena le habló desde el corazón, expresándole su temor de que algún día él pudiera arrepentirse de haber perdido su familia y su legado por un amor que, aunque fuerte, era reciente. Khaled, tomando sus manos entre las suyas, le aseguró que su decisión no era impulsiva ni una simple rebeldía. Para él, estar con María Elena y formar una familia juntos era su camino, la vida que había soñado, pero que nunca se había atrevido a imaginar. Los gemelos crecieron rodeados del amor de sus padres, en una casa donde cada rincón contaba una historia de lucha y esperanza. La conversación fue intensa y dolorosa. Ambos compartieron sus miedos y sus sueños, enfrentando la cruda realidad de que, aunque se amaban, las barreras que los separaban eran profundas. Khaled le pidió que confiara en él, que creyeran juntos en la fuerza de su amor para superar las adversidades. Le prometió que aunque el mundo les diera la espalda, él nunca se alejaría de ella ni de sus hijos. María Elena, tocada por la sinceridad y el coraje de Khaled, aceptó darle su apoyo y enfrentar juntos lo que estaba por venir, aunque sabía que el camino sería duro y lleno de incertidumbre. La tensión con la familia de Khaled no tardó en alcanzar nuevos niveles. Sus padres, al ver la determinación inquebrantable de su hijo, lo confrontaron una vez más, exigiéndole que eligiera entre la familia o la mujer extranjera que según ellos había arruinado sus planes. Khaled, firme en su decisión, defendió su derecho a amar libremente, a elegir su propio destino. Sus palabras fueron un golpe para sus padres, especialmente para su padre, quien, herido en su orgullo y temor, lo amenazó con desheredarlo definitivamente y romper todo lazo con él si no renunciaba a María Elena y su futura familia. La relación familiar se volvió insostenible y Khaled comenzó a ver cómo su vida de lujo y privilegio se desmoronaba. Amigos y conocidos, enterados de la situación, comenzaron a distanciarse mientras rumores y miradas de desaprobación lo rodeaban.
A pesar de esto, Khaled encontró fuerza en María Elena y en la promesa de los hijos que estaban en camino. Cada obstáculo, cada sacrificio, le recordaba el valor de la familia que él mismo estaba formando. Una familia basada en amor, libertad y respeto mutuo, lejos de los condicionamientos que lo habían mantenido atado toda su vida. Mientras Khaled y María Elena intentaban construir su propio refugio en medio de las adversidades, Teresa, quien había quedado al margen, comenzó a ver la situación con nuevos ojos. Había sido educada, al igual que Khaled, para aceptar los acuerdos familiares sin cuestionarlos. Pero ahora, observando la determinación y valentía de Khaled, sintió un extraño respeto hacia él. Decidió visitarlo una última vez, no para reclamar ni para pedir explicaciones, sino para despedirse y de alguna manera liberarlo. En un gesto de dignidad y respeto, le deseó felicidad y le pidió que cuidara de María Elena y de los hijos que venían en camino. Su despedida fue un acto de cierre para ambos, un alivio que permitió a Khaled continuar su camino sin remordimientos. Al regresar a su casa, Khaled se sentía aliviado y en paz consigo mismo, a pesar de las consecuencias que enfrentaba. Sabía que las decisiones tomadas no tenían vuelta atrás y que, en adelante, cada paso que diera junto a María Elena y sus hijos sería una conquista hacia la libertad y el amor verdadero. Mientras miraba el horizonte de Dubái, ahora teñido por las luces de la noche, sentía que el mundo finalmente se abría ante él, ofreciéndole una vida en la que él, y solo él, dictaría sus propios pasos. La tarde era cálida y el aire estaba cargado de tensión cuando Teresa decidió enfrentar a Khaled por última vez. Aunque su vida había sido un despliegue de obediencia y lealtad a las expectativas de su familia, algo en la determinación de Khaled le había despertado un sentimiento de respeto y admiración que no había experimentado antes. Teresa se había resignado desde joven a la idea de un matrimonio arreglado, un acuerdo en el que las emociones ocupaban un lugar secundario. Con voz firme, afirmó que formaría una familia con ella, con o sin la aprobación de su familia. Sin embargo, observar a Khaled enfrentarse a su familia y a la sociedad por amor la hizo replantearse la propia dirección de su vida. Tras la partida definitiva de Teresa, Khaled sintió que la distancia con su familia se hacía más profunda y al mismo tiempo que su decisión de formar una vida con María Elena se volvía irrenunciable. Sus miradas se encontraron y ambos supieron que el tiempo de los silencios había terminado. Sin preámbulos, le dejó claro que no había acudido a reclamar nada, sino a cerrar un capítulo de sus vidas que ambos sabían no tenía sentido continuar. Khaled escuchaba en silencio, respetando cada palabra que Teresa le dirigía. Le sorprendió la serenidad con la que ella hablaba, una paz que parecía haber alcanzado en los días de reflexión tras enterarse de su relación con María Elena. Teresa le confesó que, a pesar de la decepción inicial, había comprendido que la vida que ambos habían imaginado no era más que una fantasía impuesta por las expectativas familiares, una ilusión que se desmoronaba frente al poder de un amor auténtico. Ella no quería vivir como una segunda opción ni cargar con el peso de un matrimonio sin amor. Con voz pausada y llena de sinceridad, Teresa le agradeció por haber tenido la valentía de seguir su propio camino, por haberle mostrado que el amor no debía ser un acuerdo impuesto, sino una elección libre. Antes de marcharse, Teresa le hizo una última petición a Khaled, que cuidara bien de María Elena y de sus hijos, y que no dejara que las presiones externas arruinaran el amor que estaban construyendo juntos. Khaled asintió, con una promesa silenciosa que se reflejaba en su mirada decidida. Sentía una gratitud inmensa hacia Teresa, y aunque su relación no había sido de amor verdadero, estaba seguro de que siempre recordaría su gesto de despedida como un acto de dignidad y respeto que le permitiría avanzar sin remordimientos.
Cuando Teresa se fue, Khaled sintió una paz nueva, una liberación de las cadenas que lo habían atado a un destino que no era el suyo. Aquella despedida le dejó una mezcla de alivio y tristeza, un sentimiento de gratitud hacia una mujer que había sido parte de su vida y que ahora le otorgaba la libertad de seguir el camino que él había elegido. Sabía que su decisión de estar con María Elena y sus futuros hijos no sería sencilla, pero ahora, con Teresa fuera de la ecuación, todo parecía más claro y auténtico. Al reunirse con Khaled esa noche, sintió que ambos estaban comenzando un nuevo capítulo, libres de compromisos pasados y llenos de la esperanza de construir una vida juntos. Khaled la tomó entre sus brazos y en ese abrazo ambos compartieron el alivio de saber que el pasado ya no representaba una barrera entre ellos. En las semanas siguientes, Khaled y María Elena comenzaron a planear su futuro juntos, conscientes de que el camino aún estaba lleno de obstáculos. Khaled estaba decidido a afrontar cada desafío, a construir un hogar donde sus hijos pudieran crecer libres de las imposiciones que él había enfrentado en su vida. Ambos sabían que la aceptación de la familia de Khaled podría no llegar nunca, pero la despedida de Teresa les había dado la fuerza y el impulso que necesitaban para avanzar. El amor que los unía ahora se sentía más fuerte, sólido como una roca que había resistido las tormentas. Cada día, Khaled y María Elena compartían la emoción de los pequeños preparativos para la llegada de los gemelos, desde la elección de sus nombres hasta la creación de un hogar que reflejara la libertad y el amor que ellos mismos estaban construyendo. En la serenidad de esos momentos, ambos encontraron un consuelo que les hacía olvidar las dificultades que enfrentaban y que les recordaba el poder de un amor auténtico, capaz de desafiar y vencer cualquier obstáculo. A pesar de las advertencias de su padre, de las desaprobaciones silenciosas y los reproches familiares, él y María Elena continuaron avanzando en sus planes, seguros de que el amor que los unía y los hijos que esperaban merecían todo sacrificio. Sin embargo, Khaled sabía que no podía seguir ignorando las conversaciones pendientes con su familia y particularmente con su padre. Una tarde, Khaled fue llamado a la residencia familiar. Al entrar en la sala, el ambiente era tenso y cargado de formalidad, como si cada rincón reflejara el peso de las expectativas que siempre lo habían rodeado. Su padre, con el rostro firme y la postura rígida, lo esperaba para tener la conversación definitiva. Sin rodeos, le expresó que la relación con María Elena estaba trayendo deshonra y vergüenza a la familia. Le recordó que él era el heredero de una tradición que no permitía tales desvíos y que su compromiso debía ser con el linaje y la estabilidad del apellido familiar. Khaled, escuchando las palabras de su padre, sintió cómo la presión y el deber se apretaban alrededor de él. Sin embargo, en su corazón ya no había dudas ni vacilaciones. Con una serenidad que sorprendió a todos en la sala, le dijo a su padre que había tomado una decisión irrevocable. Explicó que su amor por María Elena no era una rebeldía ni un capricho pasajero. Era su verdad, una verdad que ya no estaba dispuesto a ocultar ni sacrificar. El padre de Khaled, herido en su orgullo y en su sentido del deber, le dio un ultimátum que nadie esperaba escuchar. Si Khaled seguía adelante con María Elena y sus hijos, perdería toda conexión con su familia, quedaría desheredado y vería cerradas las puertas de los negocios familiares. Era una amenaza que buscaba quebrarlo, que pretendía devolverlo al lugar de obediencia en el que siempre lo habían tenido. Sin embargo, lejos de retroceder, Khaled mantuvo su postura, consciente de que aquel ultimátum representaba el precio final de su libertad y de la vida auténtica que deseaba construir. Con una paz profunda y una convicción que nadie en su familia había visto antes, Khaled respondió que aceptaba las consecuencias. Les aseguró que no cambiaría su decisión,
que los valores que siempre le habían inculcado sobre el honor y la integridad ahora tenían un nuevo significado para él. Ya no se trataba de un nombre o de una fortuna, sino del compromiso de vivir de acuerdo con su propio corazón. Su madre, con lágrimas en los ojos, intentó disuadirlo, pero Khaled sabía que ya no había vuelta atrás. En ese momento, comprendió que había cerrado la puerta de su vida anterior para siempre. Esa noche, Khaled se reunió con María Elena en su hogar provisional, donde compartieron en silencio el peso y la libertad de su decisión. Khaled le explicó lo sucedido, los términos del ultimátum de su padre y cómo, a pesar de todo, él había elegido estar con ella y con sus futuros hijos. Noor y Omar, aún siendo jóvenes, comprendieron la profundidad del sacrificio de sus padres y se sintieron orgullosos de su historia. María Elena, conmovida por su valentía y determinación, lo abrazó con fuerza, reconociendo el sacrificio inmenso que él había hecho. En sus ojos brillaba la mezcla de amor y respeto que sentía por él, y ambos sabían que, aunque su camino juntos no sería fácil, estaban unidos de una manera que nadie podría romper. A medida que pasaban los días, Khaled y María Elena comenzaron a construir su propia vida, lejos de los lujos y las comodidades a las que él estaba acostumbrado, pero llenos de una paz y una dicha que nunca antes había experimentado. Cada pequeño detalle, cada elección que hacían para su futuro hogar, era un acto de libertad y amor. Khaled se dio cuenta de que, al dejar atrás el legado de su familia, había encontrado algo mucho más valioso: la oportunidad de vivir una vida auténtica, sin máscaras ni imposiciones. Los preparativos para la llegada de los gemelos avanzaban y, en cada paso, Khaled y María Elena sentían que estaban construyendo algo único y precioso. Entre las compras de las primeras ropitas, la decoración de la habitación y los pequeños detalles que anticipaban la llegada de sus hijos, ambos experimentaron la dicha de compartir una vida de decisiones propias. En esos momentos, las heridas y el dolor de los conflictos familiares se difuminaban, dando paso a la alegría de un futuro nuevo. Sin embargo, el peso de la ruptura con su familia no desaparecía por completo. Deja tus comentarios abajo y cuéntanos tus observaciones y reflexiones sobre esta historia emotiva y conmovedora. Khaled sabía que algunos miembros de su familia, especialmente su madre, lo extrañaban y sufrían en silencio. Su amor por ellos seguía vivo, pero también comprendía que cada elección tiene un costo y que, en su caso, el costo era la distancia de su propia sangre. María Elena, viendo la melancolía en los ojos de Khaled durante algunos momentos, lo consolaba, recordándole que juntos estaban creando algo que valía cada sacrificio. La vida que Khaled y María Elena construían se sentía como un refugio, un espacio donde el amor, la autenticidad y el respeto mutuo eran los únicos principios que los guiaban. En su hogar, lejos de las normas y las expectativas sociales, ambos esperaban con ilusión la llegada de los gemelos, convencidos de que sus hijos crecerían en un entorno libre y lleno de amor. Y así, con la certeza de que estaban creando un futuro único y auténtico, Khaled y María Elena se prepararon para el desafío y la aventura de una vida juntos, listos para enfrentar lo que fuera necesario en nombre de su amor y de la familia que estaban a punto de formar. A medida que se acercaba la fecha del nacimiento de los gemelos, Khaled y María Elena decidieron celebrar su unión con una ceremonia íntima, algo sencillo pero significativo, que reafirmara el amor que los había llevado hasta allí. Ambos sabían que esta celebración no tendría la aprobación de la familia de Khaled, ni el lujo, ni el esplendor que solían acompañar a los eventos de su círculo social. Sin embargo, lejos de sentirse incompletos, ambos se sentían plenos y felices, como si aquella ceremonia reflejara la esencia de su amor. Un amor sincero, libre de expectativas externas y normas impuestas. El lugar elegido fue un pequeño jardín, escondido en las afueras de Dubái,
un rincón tranquilo y rodeado de naturaleza, lejos del bullicio y de las miradas inquisitivas. La ceremonia fue sencilla, con solo un puñado de amigos cercanos que compartían la felicidad de Khaled y María Elena y que los habían apoyado a lo largo de su difícil travesía. La ausencia de la familia de Khaled fue dolorosa, pero él sabía que cada elección que había hecho lo acercaba más al tipo de vida que deseaba y que esa celebración era el primer paso hacia la vida que ambos habían construido con esfuerzo y valentía. Bajo la luz tenue del atardecer, Khaled y María Elena intercambiaron promesas, no de obediencia o de conveniencia, sino de amor incondicional y apoyo mutuo. Cada palabra pronunciada entre ellos era un compromiso de enfrentar juntos los desafíos, de amarse en la adversidad y de formar una familia basada en la verdad y el respeto. En ese momento, mientras se miraban a los ojos, sentían que todo el sufrimiento y los sacrificios habían valido la pena. Allí, rodeados de las personas que realmente importaban, su amor parecía haber encontrado el lugar al que siempre había pertenecido. La ceremonia, aunque pequeña y modesta, estuvo llena de emoción. Los amigos presentes lloraron y rieron junto a ellos, compartiendo cada instante de esa unión. Khaled, mientras sostenía las manos de María Elena, comprendió que la vida que habían elegido juntos no necesitaba la aprobación ni el reconocimiento de nadie más. Aquella celebración era un símbolo de libertad, una ruptura definitiva con las cadenas de la tradición y una apertura hacia un futuro construido solo con sus propias manos. Los amigos brindaron por los gemelos, que estaban a punto de llegar, y expresaron su admiración por el coraje que ambos habían demostrado para defender su amor contra viento y marea. Khaled, por primera vez en mucho tiempo, se sintió rodeado de paz, de una paz que venía de saber que había encontrado un amor verdadero y que junto a María Elena había creado un refugio seguro para sus hijos. Esa noche, mientras regresaban juntos a casa, Khaled y María Elena hablaban en voz baja, recordando cada detalle de la ceremonia, cada risa, cada palabra. Se abrazaron en el silencio de su hogar, sintiendo que, aunque el camino había sido difícil, la vida les estaba brindando una segunda oportunidad. Una oportunidad que pensaban aprovechar para construir un hogar lleno de amor y de posibilidades. En la intimidad de ese abrazo, ambos sintieron la fuerza y la calidez de un amor que había superado las pruebas más duras y que estaba listo para recibir el nuevo capítulo que se avecinaba. Khaled y María Elena dedicaron cada momento a organizar los últimos detalles para la llegada de los gemelos. Desde arreglar la cuna hasta preparar la habitación con pequeños toques que reflejaban la personalidad de ambos, todo era un recordatorio de que su vida juntos estaba a punto de transformarse por completo. En cada rincón, cada objeto, ambos depositaron un poco de sus sueños y esperanzas, con la certeza de que sus hijos crecerían rodeados de amor y de un hogar donde podrían ser ellos mismos. En un hospital discreto y alejado de las miradas familiares, María Elena dio a luz a los gemelos, un niño y una niña. Con lágrimas en los ojos, Khaled prometió a sus hijos que siempre estarían a salvo, que crecerían en un hogar donde el amor y la libertad serían su mayor herencia. El regreso a casa fue el inicio de una nueva vida para Khaled y María Elena. Los días estaban llenos de risas, de los llantos de los bebés, de noches en vela y de momentos de profunda felicidad. Cada vez que los miraba, veía en ellos no solo su amor por María Elena, sino también la promesa de un futuro distinto, un futuro que ambos habían construido juntos. En cada gesto, en cada sonrisa, sentían la plenitud de haber elegido el camino correcto, el camino que los unía en una vida libre de imposiciones y donde la única norma era el amor incondicional.
Los años pasaron, y con ellos, Khaled y María Elena fueron testigos de la transformación de su pequeño hogar en un espacio lleno de vida, risas y recuerdos compartidos. Khaled, con el tiempo, se convirtió en un padre protector y dedicado, y aunque había renunciado a la vida de lujo y privilegio, nunca se arrepintió de su decisión. En sus hijos veía la libertad y autenticidad que él y María Elena habían trabajado tanto por ofrecerles. El vínculo con su familia de origen seguía roto en muchos aspectos. Khaled había intentado mantener contacto con su madre, quien le enviaba cartas ocasionales, llenas de anhelo y nostalgia por un hijo que había tomado su propio rumbo. Había aprendido a aceptar que cada elección conlleva sus propios sacrificios, y el precio de su libertad lo había pagado con el distanciamiento de aquellos que no podían entender su decisión. Los gemelos, Noor y Omar, crecieron escuchando la historia de sus padres, la historia de un amor que desafiaba las convenciones. Para ellos, Khaled y María Elena no eran solo sus padres, sino un ejemplo de valentía y autenticidad. En su hogar, las tradiciones y la cultura se mezclaban con el respeto por la individualidad y la libertad. Con el tiempo, Khaled y María Elena vieron cómo su historia comenzaba a inspirar a otros. Amistades, antiguos conocidos y hasta miembros de su propia familia los buscaban para expresarles su admiración por haber seguido el camino de sus corazones. Para muchos, ellos eran un símbolo de que el amor verdadero y la libertad personal valían cualquier sacrificio. Aunque no buscaba aprobación, el respeto y la admiración de aquellos que entendían su historia eran una confirmación de que había tomado el camino correcto. María Elena, por su parte, encontró en Dubái un hogar que, aunque inicialmente ajeno, se había convertido en un refugio lleno de significado y de propósito. Sus hijos y su vida con Khaled le recordaban cada día que el amor no solo había cambiado sus vidas, sino que también había redefinido las fronteras de su propio mundo. A través de los desafíos y las dificultades, había encontrado un amor que no solo le dio una familia, sino también una identidad y un propósito que trascendían cualquier frontera cultural. Conforme sus hijos crecían, Khaled y María Elena les transmitieron los valores de respeto y libertad que habían defendido con tanto ahínco. Para ellos, ser hijos de Khaled y María Elena significaba llevar en el corazón el coraje de dos almas que, contra todo pronóstico, eligieron el amor por encima de las convenciones y los dictados sociales. Sabían que sus vidas eran fruto de un amor verdadero, un amor que había transformado no solo a sus padres, sino también la percepción de muchos de los que los rodeaban. Al final de cada día, Khaled y María Elena compartían una paz que solo ellos entendían. El amor que los había unido seguía siendo fuerte y auténtico, un lazo que el tiempo y las dificultades no habían podido romper. Con cada sonrisa de sus hijos, con cada momento compartido, reafirmaban su compromiso de ser una familia que valoraba la libertad y el respeto por encima de cualquier expectativa. Así, la historia de Khaled y María Elena trascendió las fronteras de su propio hogar, convirtiéndose en un legado de amor y valentía para sus hijos y para todos aquellos que alguna vez dudaron de que el amor pudiera desafiar y vencer cualquier obstáculo. Aunque su camino había sido difícil, cada sacrificio había valido la pena. Y ahora, mirando el futuro con optimismo, Khaled y María Elena sabían que la semilla de su amor viviría en sus hijos y en cada persona que creyera en el poder de una vida auténtica y libre. Gracias por asistir a esta linda historia de amor verdadero y sacrificios. ¿Qué harías tú en una situación donde el amor desafía las tradiciones y las expectativas familiares? Queremos saber tu opinión. Y si aún no estás suscrito, no olvides suscribirte para no perderte los videos más emocionantes. Dale like y activa la campanita para recibir notificaciones y no perder ninguno de nuestros videos. Hasta el próximo.